Hola lectores, ¿dónde estáis? Yo sigo en el condado de Yoknapataupa, en el sur de los Estados Unidos, leyendo los últimos cuentos que me quedan por leer de William Faulkner. Bueno, los que estáis suscritos en este canal no os va a sorprender este vídeo, y es que ya os lo prometí. De hecho, esta es la segunda parte del especial por los 40.000 suscriptores del canal, que cada vez que digo la cifra no me la creo. Y si no estás suscrito y te gusta la literatura, te animo muchísimo a suscribirte, porque además me estarás ayudando a llegar a la cifra de 50.000 suscriptores. Si la de 40.000 me parece increíble, imaginaros la de 50.000. Así que ya sabes, prácticamente cada semana publico vídeos sobre literatura. Y la mejor manera de no perderte ningún vídeo es suscribiéndote. Ya lo de la campanita para que te notifique cada vez que subo un nuevo vídeo. A mí esto ya sinceramente me parece demasiado, que tampoco quiero ser yo pesado. Pero bueno, el tema es que precisamente para celebrar los 40.000 suscriptores, quise hacer un vídeo especial hablando de los que para mí son mis 48.000 literarios, ¿no? Entendidos como libros, sean más breves o más largos, que me intimidan. Y cuando empecé a preparar el vídeo, vi que por pura casualidad 20 de estos 8.000 ya los había superado, mientras que otros 20 todavía los tenía pendientes. Y pues con esta excusa y para que no quedara una cosa eterna, decidí dividir el vídeo en dos. Esta es la segunda parte. Os dejo en la caja de descripción y por aquí arriba el primer vídeo donde os hablo de 28.000 que ya he superado, que ya he leído con mis impresiones. Y en este vídeo de hoy os vengo a hablar de mis deberes pendientes, de esos 8.000 que veo ahí en el horizonte entre la bruma. Pienso, algún día lo voy a hacer, pero tengo que coger aire y atreverme, porque ahora mismo al menos son de mis lecturas pendientes, de los libros que quiero leer, los que más me intimidan. Si en el anterior vídeo era yo quien os hablaba de mis impresiones y os contaba si había razón para estar intimidado o no, en este vídeo os voy a pedir por favor que si habéis leído cualquiera de los libros que voy a mencionar, me dejéis en comentarios si estoy intimidado con razón, si realmente es difícil, o cualquier consejo que me pueda ayudar para enfrentarme a estos 8.000. Pero antes, en el vídeo anterior, uno de los 8.000 que destaqué fue Los hermanos Karamazov de Fyodor Dostoyevsky, y es que este autor ruso es uno de los que me llamaron muchísimo la atención desde edades bastante tempranas, y es uno de mis escritores favoritos. Sin ir más lejos, ahora mismo estoy leyendo a Los demonios. Tanto si eres un gran lector de Dostoyevsky como si eres un lector que te llama la atención Dostoyevsky pero a veces te intimida muchísimo, ¿y si yo ahora mismo te dijera que existe un Dostoyevsky mucho más accesible, pero igual de brutal, igual de trascendente, y por si fuera poco, americano? Efectivamente existe un autor que es como si Dostoyevsky hubiese nacido en los Estados Unidos de los años 30. Pero esto no es todo. ¿Y si te dijera que en Trotalibros Editorial, la editorial de este canal, la gran apuesta de este año es su obra maestra? Pues si estás viendo este vídeo poco después de que lo haya publicado, ya te digo que caía una lluvia intensa de Don Carpenter. Ya está saliendo. También lo he decidido publicar en catalán con el título No paraba d'aplaure, con posfacio de mi booktuber favorito, Better Than Food. De verdad que no os podéis perder esta historia de crimen, castigo, redención y lucha contra un destino fatal. Y ahora sí, dicho esto, bienvenidos a la segunda parte de este 8.000 del canal. Bienvenidos a Trotalibros. Bueno, voy a hablar de estos 8.000 por orden cronológico de publicación, una vez más, empezando por los más antiguos hasta los más modernos, del siglo XIX a.C. hasta el año 2011, o sea, para que veáis el abanico temporal en el que me muevo. En este vídeo os contaré lo poco que sé de estos libros. Ya sabéis que no me gusta demasiado hablar de libros que todavía no he leído en el canal, por lo que os haré unas cuantas pinceladas de por qué me intimida y qué es lo que sé de estos libros y qué es lo que me
me llama la atención. Pues a día de hoy no he leído completamente, al menos, ninguno de los libros de los que os voy a hablar en este vídeo. Y ya, sin más dilación, nos enfrentamos al primer 8000, que no es otro que la Eneida de Virgilio. La Eneida es una epopeya latina que le encargó el emperador Augusto a Virgilio para que aportara un origen mítico y legendario al Imperio Romano y así glorificarlo, ¿no? Es como dotar de un origen mítico su nación. Y lo que hizo Virgilio fue empezar la obra de su vida, o sea, ya no lo dejaría, estaría años y años trabajando en ella hasta su muerte. Y de hecho, bueno, sé que existe la leyenda de que cuando estaba a punto de morir, dijo que quemaran la Eneida, porque no había logrado la perfección a la que aspiraba. Pero bueno, esto es una leyenda más. El tema es que cuando el emperador le encargó este trabajo a Virgilio, Virgilio optó por imitar los poemas homéricos, es decir, la Ilíada y la Odisea. Los primeros libros siguen un poco el esquema de la Odisea, pero aquí el protagonista, en vez de llamarse Odiseo, se llama Eneas, y en vez de ir a Ítaca, va a Italia. Y los últimos libros que conforman la Eneida, siguiendo el esquema de la Ilíada, narra las conquistas de Eneas en Italia. Vamos, lo que han hecho los romanos desde que son romanos, que es copiar a los griegos, para a través de la imaginación de los griegos dotar de un origen mítico su propia nación. Es evidente que a mí me llamaba muchísimo más la atención la Ilíada y la Odisea, que para mí también fueron 8000, pero ya lo superé, y no quería leer la Eneida sin haber leído antes los poemas homéricos. Y después de leer la Divina Comedia, otro 8000 superado, y al ver la devoción, la admiración que sentía Dante Alighieri ante Virgilio, tanto como para ponerlo en la Divina Comedia como guía, pues aquí dije, pues tengo que leer a Virgilio, porque con lo que a mí me gustó la Divina Comedia, y lo cierto es que me intimida como cualquier obra clásica, me intimida, y además tiene bastantes páginas. No nos movemos de Italia, pero hacemos un salto temporal, porque para mí otro 8000 literario es La Metamorfosis de Ovidio. Yo tengo una relación rara con este libro. En la clase de latín, el profesor nos hacía leer fragmentos de la Metamorfosis y a mí me alucinaba. O sea, sobre todo la parte de las leyendas de Medea y tal. ¡Wow! Me alucinaba, pero nunca llegué, no me atreví a leer la Metamorfosis entera. A mí los dioses griegos me alucinaban y no recuerdo que fuera complejo. Pero aún así, la obra como tal de ponerme a leerla toda es algo que me intimida bastante. Lo que hizo Ovidio en este clásico fue combinar mitología e historia para ir narrando la historia del mundo desde su creación hasta el momento de la deificación de Julio César. No es tan verso, está dividido en textos bastante breves, o sea que es como que es un miedo irracional, pero yo sabía que mi lista de 8000 sería incompleta sin la Metamorfosis, porque lo cierto es que hace bastante tiempo que lo tengo en mi biblioteca y nunca encuentro el momento y me atrevo a decir, va, voy a leer la Metamorfosis de Ovidio. Es un gran pendiente que lo voy atrasando porque me da respeto. También por la extensión, más de 500 páginas, de toda mitología y supongo que, me imagino, referencias que exigen una lectura muy atenta. Bueno, el siguiente es un 8000 en mayúsculas y no es otra que la Biblia. Este tocho, no sé si se ve, es una edición muy bonita de la Biblia, ilustrada y muy bien editada, pero bueno, es un señor tocho, como podéis ver. Esta edición, por supuesto, incluye el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hace unos años, creo que a finales del 2020, como podéis ver, por ejemplo, aquí la tengo toda anotada. Disfruté muchísimo el Génesis, creo que lo llegué a comentar por aquí, que me estaba planteando incluso abrir una sección para ir comentando todas las impresiones que me iba dando a la Biblia. La verdad es que el Génesis me dejó alucinado, no solo por la historia y la... Yo soy ateo, o sea, no soy creyente, y me lo leo casi como una novela, ¿no? Como una historia
historia, y el Génesis es impresionante. No podía parar de leer y me sorprendía la cantidad de referencias que, por muy ateo que seas, el cristianismo y lo que se narra en la Biblia está en nuestra cultura, en nuestro día a día de mil formas. Si ya en la sección Shakespeareando dedico una parte a comentar las influencias que tiene Shakespeare, incluso en expresiones o en referencias que utilizamos en el día a día, imaginaros la Biblia, o sea, está presente en todos lados, e ir descubriéndolo, y me vi sorprendido en muchas ocasiones, y fui avanzando hasta que en Números ya me avisó mi suegra que ella se conoce muy bien la Biblia y me dijo, te lo tienes que soltar. Y le dije, no me quiero saltar nada. Y en Números me derrotó completamente, porque claro, venía de una historia y de repente te encuentras aquello y me quedé colapsado y lo fui dejando en suspenso hasta que prácticamente lo abandoné. Pero quiero retomarlo. Creo que por aquí sale en alguna parte una recomendación tanto de Jaume Cabré como de William Faulkner, que está en el... ya no solo en la cultura popular, sino que parte del origen de la literatura occidental, parte de la Biblia. Por ejemplo, muchas novelas de William Faulkner llevan títulos bíblicos, ¿no? Y muchos nombres de los personajes y protagonistas de las novelas de Toni Morrison tiene referencias bíblicas, ¿no? Ahora estaba pensando en la canción de Salomón. Y es como un libro que quiero leer, que creo que es imprescindible leer, y creo que se tiene que hacer poco a poco, porque al final no deja de ser el conjunto de libros canónicos del cristianismo. No lo puedes leer tal cual una novela. Solo quizá pues el Génesis, que por cierto Blackie Books publicó, se puede leer, ¿no? Como una historia, pero la Biblia en general pues es más dura, y aquí es donde me quedé encallado y lo quiero retomar. Este libro me derrotó, pero estoy decidido a volver con carrerilla a enfrentarme a este 8000, que ya veis, es un señor tocho, un señor 8000. De la Biblia saltamos hasta el año 1490, con todo un clásico imprescindible que Miguel de Cervantes en Don Quijote llama el mejor libro de caballerías que jamás se haya escrito. Y no es otro que Tirant lo Blanc, del escritor valenciano Joanot Martorell. Ya veis que estamos ante otro señor tocho, no sé cuántas páginas tendrá. Bien, esta edición que tengo aquí tiene más de 1300 páginas. Este libro no solo es un clásico de las letras catalanas o valencianas, como queráis, sino que también es una obra imprescindible de la Edad Media. Y aunque recuerdo que lo dimos en clase de catalán y hablamos bastante de Tirant lo Blanc, ahora mismo solo tengo en la cabeza que narra las aventuras del caballero Tirant, que va a estudiar caballería en Inglaterra, y su amor, su Dulcinea del Toboso, es Carmesina. Creo que puede ser muy interesante leer Tirant lo Blanc, porque esto es de lo que se ríe y satiriza Miguel de Cervantes en Don Quijote. O sea que es como que me voy a encontrar el esquema de Don Quijote, pero sin las risas, sin la sátira, ¿no? Sino realmente ese tipo de novelas, ¿no? El caballero valiente que afronta aventuras, muchas veces pues autónomas, con su amor platónico, ¿no? Que es Carmesina, y así pues como va creciendo como caballero y va haciendo favores a reyes, etc. Es un libro que me da mucha atención, pero claro, o sea, 1300 páginas, literatura medieval, valenciano. Yo sinceramente es que no sé ni cómo debe estar escrito, pero yo supongo que el valenciano de esa época, agárrate. Pero sí que es cierto que me anima esta preciosa edición de Barcino, que no sé si se aprecia, pero es que es impresionante. Es un lujo de edición. Antes tenía una más fea y cuando sacaron esta dije, lo siento, capricho. Ya tengo este libro, pero necesito esta edición. Además con el lomo plano, como los libros de Trotalibros, que a mí me encantan los lomos planos. Bueno, es un libro con todas las pijadas habidas y por haber. Y muchas veces a mí una edición así es la que me da el empujoncito para enfrentarme a un 8000 así. El siguiente 8000 literario que tengo pendiente fue publicado, o se empezó a publicar, en el año 1592, y saltamos de Valencia hasta Francia para hablaros de los ensayos de Michel de Montaigne. Este libro es una obra imprescindible
imprescindible, una obra maestra del pensamiento humanista francés. Si no recuerdo mal, Michel de Montaigne había sido consejero y diplomático, y al jubilarse, al dejarlo todo, se instaló en su castillo, se encargó de su hacienda y se puso a trabajar en una serie de ensayos, de reflexiones, ¿no? Que pues con su carrera y tras toda su experiencia vital, pues reflexionaba de diferentes temas, ¿no? Lo que pasa es que tuvieron tal éxito sus ensayos que luego publicó más libros de ensayos. En esta edición que yo tengo de Acantilado son hasta 3 los libros que están en el pack. Y yo ya lo he empezado a leer, lo tengo en mi mesilla de noche y voy leyendo, o al menos antes iba leyendo un ensayo antes de ir a dormir, siempre, y me gustaba, porque realmente después de todo el día, pues Michel de Montaigne te decía, pues hoy te hablaré de la soledad, ¿no? Y a veces son más largos y a veces más breves, pero toda una reflexión en este caso pues sobre la soledad. Y me iba a dormir como pensando en lo que me había contado Montaigne. Por cierto, los ensayos de Michel de Montaigne fueron incluidos en el índice de libros prohibidos de la Iglesia Católica y estuvo prohibida durante muchos años, ¿no? Porque precisamente Montaigne reflexiona sobre muchísimos temas y no tiene pelos en la lengua, o sea, realmente a veces te impresiona lo adelantado a su tiempo que es y otras veces te impresiona de lo esclavo del pensamiento de su época que es, ¿no? Reflexiones que dices, wow, como un filósofo que me ha contado estas cosas tan adelantadas a su tiempo, hay otras que no están adelantado. Pero me está gustando mucho y aunque sí que es cierto que me sorprende lo directo que es, ¿no? Y realmente no es una obra compleja, más allá pues, de que es un ensayo tras otro. Si te lo vas dosificando me está gustando, pero es que solo estoy a punto de terminar el primer libro, todavía me quedan 2 libros más. Cuando lo haya leído yo sentiré que he leído una obra cumbre de la literatura que me ha intimidado durante mucho tiempo. Yo creo que la técnica con los ensayos es no leérselo como una novela, ¿no? Es ir leyendo ensayo a ensayo, disfrutarlo. Yo esta primera parte la tengo toda subrayada. Pues mira, ahora estaba leyendo la amistad, la formación de los hijos, que mira, ahora esto me va bien. La pedantería, la costumbre y el no cambiar fácilmente. O sea, cada ensayo te habla de un tema diferente y muchas veces pues me ha sorprendido y me ha llevado a la reflexión. Lo estoy disfrutando mucho. En este caso sería un 8000 pues que tengo en curso y lo estoy disfrutando. El siguiente 8000 literario que tengo pendiente fue publicado en el año 1667 y no es otro que El paraíso perdido de John Milton. Mira, poco os puedo decir de este libro, la verdad, solo que me lo encuentro por todos lados. O sea, es una obra cumbre de la literatura en inglés, porque es que me la encuentro citas de John Milton y del Paraíso Perdido en libros de autores muy diferentes que muchas veces titulan los libros por algún verso o por un fragmento del Paraíso Perdido, y es esto por lo que lo puse en mi mapa y lo tuve pendiente. En una ocasión, en una librería, estuve a punto de comprarme una traducción al catalán del Paraíso Perdido, pero no exagero, es un señor tocho, ¿eh? Dije, bueno, otro día. Sé que John Milton en El Paraíso Perdido lo que hizo fue escribir una epopeya sobre la caída de Adán y Eva, que luego publicó una continuación, no sé, quizá me lo estoy inventando. Pero bueno, que entre otros temas, quizá el tema principal del Paraíso Perdido es reflexionar sobre el mal y sobre por qué Dios permite el mal, ¿no? Esa clásica pregunta de si Dios existe, ¿cómo puede permitir las guerras y cómo puede permitir la maldad y tal? Con esta epopeya lo que hace es abordar estos temas. Y por cierto, El Paraíso Perdido era otro de los libros que fueron prohibidos por la Iglesia Católica. O sea, ya veis que mis 8000 están muy vedados por la Iglesia Católica, porque así soy yo, sencillo. De Inglaterra saltamos a Alemania, porque en el año 1808 Johann Wolfgang Goethe publicó la que se considera su obra maestra, Fausto. Yo de este autor, que sinceramente no sé cómo se pronuncia su apellido, Goethe, creo que es Goethe, he leído novela, específicamente Las penas del joven Werther, y me gustó bastante, pero el tema es que era novela. Aquí estamos hablando de teatro, y además de teatro que en esta edición, que por cierto es bilingüe, la mitad, pero esta edición tiene 1000 páginas, o sea, estaríamos hablando de 500
500 páginas de teatro. Pero bueno, el tema es que es una obra de teatro, un drama en verso rimado. Con esta obra dramática, Goethe empezó una tradición literaria que era la de adaptar una conocida leyenda medieval alemana, que es la leyenda de Fausto, un anciano muy sabio, muy exitoso, que sin embargo está insatisfecho con su vida y especialmente con los límites que tiene, y llega a un pacto y en un cruce de caminos se encuentra a Mefistófeles, al diablo, con quien llega a un pacto, le vende su alma a cambio de sabiduría y placeres mundanos sin límite. Y digo que empieza una tradición porque Thomas Mann también haría su versión de Fausto y Klaus Mann, el hijo de Thomas Mann, también haría su versión ya ambientada en la época nazi, titulada Mefisto, ¿no? Pero antes de seguir con estos libros, que me llaman mucho la atención, tanto de Thomas Mann como de Klaus Mann, quiero leer como la primera obra y la que fue tan admirada por autores como Thomas Mann y la obra maestra de Goethe, ¿no? Lo que pasa es que sí que es cierto que al estar en verso, 500 páginas, tal, a mí me intimida bastante. El tema del pacto con el diablo es un tema que a mí me interesa muchísimo. Ya os hablé de esto en la última reseña del canal de la novela Te dio ojos y miraste a las tinieblas, de Irene Solá, que aborda también este mito de llegar a un pacto con el diablo desde la perspectiva catalana, pero me interesa mucho la perspectiva alemana, ¿no? De ese famoso pacto con el diablo. Y después de esta breve visita a Alemania, volvemos a Inglaterra, porque en 1871 George Eliot publica su obra maestra, Middlemarch. También es poco lo que os puedo decir de esta obra, que todavía no tengo, que me quiero comprar la edición de Alba. La he tenido también muchas veces en la mano y digo, no, ya tienes muchos pendientes y ahora lo último que necesitas es este tocho en tu vida, observándote con mirada acusadora desde tu estantería. Sé que Middlemarch es una ciudad de provincias de Inglaterra y que es una historia muy costumbrista. Es como que aborda las vidas de diferentes personajes en esta ciudad de provincias y cómo pues sus vidas y sus historias se van entrecruzando. Lo que pasa es que he recibido reseñas entusiasmadas con Middlemarch, pero luego hay algunas lectoras como María de Cumbres Clásicas que detestó Middlemarch. No pudo con este libro y esto es como que me tiró atrás. Pero sí que es cierto que a mí me gusta mucho el costumbrismo, mientras que a María no. Así que también pienso, es muy posible que a mí me guste, aunque a ella no le haya gustado, ¿no? Pero lo tengo ahí. Es una de las obras así británicas que más pendientes tengo. El siguiente 8000 literario es mi lectura actual. Volvemos a Alemania, parecemos aquí una bola de ping pong, porque en 1924 Thomas Mann publica la que es considerada, bueno, o al menos una de sus obras maestras, que no es otra que La montaña mágica. Un libro que tenía súper pendiente, sin duda, de toda la lista que os estoy haciendo en este vídeo. La montaña mágica es el que tenía más pendiente, el que más ganas tenía de enfrentarme a él. Y es que cuando supe que a finales de este año iba a ser padre, me puse como una lista de 2 o 3 libros que me intimidaban muchísimo y que iba a leer sí o sí, porque pues tengo un poco la sensación de que son los últimos meses en mucho tiempo que tendré pues el tiempo y la tranquilidad para concentrarme en leer estos libros, ¿no? Uno era el Ulises y otro era La montaña mágica. Y ha dado la casualidad de que este año José Carlos Rodrigo ha organizado lecturas guiadas hace un tiempo del Ulises y ahora estamos en la de La montaña mágica. Y dije, es que va perfecto. O sea, son los 2 libros que quería leer antes de ser padre sí o sí. Llevo aproximadamente un cuarto de novela y me está alucinando. O sea, es de esos libros que me ha intimidado durante mucho tiempo y que al empezar a leer, y además con la compañía de José Carlos y todos los que participamos en la lectura guiada, digo, ¿cómo he podido atrasar esta lectura tanto tiempo? Lo estoy disfrutando mucho. Yo me pensaba que me encontraría una cosa mucho más densa, mucho más filosófica, mucho más pesada, y para nada. O sea, sí que es cierto que hay filosofía y reflexión, sobre todo alrededor del tema principal de la novela, que es el tiempo y el tiempo cuántico, como el tiempo es imposible de medir porque a veces se nos pasa rápido, a veces lento, ¿no? Narra la historia de Hans Castorp, un joven alemán que va a ver a su primo, que está en un sanatorio para tuberculosos en Suiza, y pues
por una serie de razones, se acaba quedando mucho tiempo en ese sanatorio. El tiempo se divide mucho entre los de arriba y los de abajo, porque los de arriba, es decir, entre la gente que está en el sanatorio, es como que el tiempo se detiene y a la vez va muy rápido, ¿no? Y se rigen como por otras normas. Es un libro que Thomas Mann empezó a escribir con la idea de que fuera un cuento, pero como podéis ver se le fue bastante a las manos y acabó escribiendo un libro que en mi edición al menos tiene más de 1000 páginas, ¿no? Pero ya os digo, llevo un cuarto de novela y se me ha pasado volando. O sea, justo está empezando la historia ahora y llevo un cuarto de novela. Más de 250 páginas. Así que este libro pronto dejará de ser un 8000 literario pendiente de leer. Llegamos al ecuador de esta lista con el 8000 literario que tengo pendiente, que es un clásico austríaco. En el año 1930, Robert Musil publicó la que sería considerada su obra maestra, El hombre sin atributos, compuesta de 2 volúmenes y que quedó inacabada. Lo único que sé de esta obra, más allá de que es muy exigente y muy complicada de leer, es que es la historia del año sabático que se coge el protagonista, un antihéroe, Ulrich, un burgués de 32 años, matemático de formación, pues que se está un año pensando qué va a hacer con su vida, ¿no? Es lo único que sé de este libro. O sea, para mí es el libro sin atributos. Pero sí que es cierto que alguna vez he leído una reseña entusiasmada diciendo, pero qué obra tan impresionante, pero también cómo se hace sufrir, lo exigente que llega a ser, ¿no? Así que es una de estas obras con las que tengo sentimientos encontrados, pero que sobre todo me intimida mucho. Hasta ahora sí que no es de esta lista de 8000 literarios uno que esté en las primeras posiciones, pero la verdad es que me llama bastante la atención. Y como esto de la lista de pendientes es terrible porque no hay forma de acortarla, sino que es como que eliminas un pendiente y al leerlo te ganas 3 pendientes más. Hasta hace relativamente poco, en esta lista de 8000 pendientes estaba el Ulises de James Joyce, que es el libro que más me ha intimidado. El Ulises me ha intimidado mucho más que toda esta lista junta. Pues bien, este año, como os conté en el vídeo anterior, de 8000 literarios, lo leí, ya no lo tengo pendiente, lo tengo superado, pero ¿qué pasa? Pues que resulta que me gusta. Y como me gusta, ahora tengo como nuevo 8000 literario pendiente la última obra de James Joyce, Finnegan's Wake, que publicó en 1939 y con la que ya James Joyce aspiraba a superar el Ulises, a hacer una cosa todavía más experimental, todavía más rompedora, y a la que le dedicó 17 años de su vida. Fue su última obra. Es complicado encontrar una edición en español. La última vez que estuve en Madrid, en una librería encontré una edición de una editorial argentina que un traductor argentino ha traducido, pero sí que es cierto que siempre que estoy a punto de conseguirlo, me tira para atrás el hecho de que para mucha gente es una obra simplemente intraducible, porque lo que hace James Joyce es jugar con la lengua, es todo lo experimental de Finnegan's Wake se ve que está en la lengua, en cómo utiliza la lengua, y se suele hablar de este clásico de la literatura irlandesa como un libro intraducible, o sea que por muy bueno que sea el traductor, al traducirlo pierde toda su gracia, y esto es lo que hace que diga, pues es complicado, y además me están diciendo que no voy a leer nada de lo que es la obra en sí, pues mejor de momento lo dejo pasar. Y aparte de esto, solo sé que narra la historia de una familia, de la familia Earwicker, y que sigue como una narración onírica no lineal. Vamos, suena complejísimo, o sea, si al Ulises es complicadísimo, este ya no quiero ni imaginármelo. La verdad es que no creo que lo lea pronto, pero es como ¡pam! ¿No? Es para mí ahora mismo uno de los libros que más me intimidan y que más imposible veo su lectura. Pero bueno, me pasaba lo mismo con el Ulises y mira, le llegó su momento y además lo disfruté muchísimo. Pero sí que le tengo muchas ganas porque una vez haya acabado Retrato de un artista adolescente, es que será la última obra que me queda por leer de James Joyce, que no publicó tanto. Entre el año 1957 y 1960, Lawrence Durrell publicó su famoso Cuarteto de Alejandría. Y este
efectivamente es un nuevo 8000 pendiente que tengo. Si habéis visto la serie Los Durrell o la novela Mi familia y otros animales del hermano de Lawrence Durrell, os sonará ese hermano, ¿no? Novelista. Pues bien, es Lawrence Durrell, era el escritor realmente de la familia, y su obra maestra es el Cuarteto de Alejandría, que en realidad son 4 novelas: Justine, Baltasar, Monolith y Clea. Y básicamente lo que sé es que son 4 perspectivas, ¿no? 4 puntos de vista de una serie de hechos que tienen lugar en Alejandría y Egipto durante los años previos y simultáneos a la Segunda Guerra Mundial. Es lo único que sé de esta novela, esto, y que es un tocho, más de 1000 páginas, casi 1100 páginas. Y bueno, mira, ahora estoy leyendo que se compara esta obra con Proust y con William Faulkner. O sea que no es poca cosa. Es un libro que ciertamente me intimida mucho. Me compré esta edición porque me pareció preciosa en catalán. Y sé que lo voy a leer, porque ya con esta comparación que acabo de leer de Proust y Faulkner, es que yo tengo que leer. Pero sí que es cierto que es un señor proyecto leer este libro. Si alguno de vosotros lo ha leído, os agradecería que me dijerais si se puede leer de forma independiente, porque esto sí que me ayudaría, ¿no? Pensar, bueno, voy a leer Justine, a ver cómo va, lo dejo aparcado un tiempo, luego el siguiente. Pero claro, leer este tocho de arriba abajo es un señor proyecto de lectura. Pero a priori también tengo que decir que me gusta mucho esta idea de narrar los mismos hechos desde perspectivas, ¿no? Desde ojos diferentes, desde personalidades diferentes, y cómo Lawrence Durrell adapta la narración a la realidad y a la perspectiva de cada uno de estos protagonistas y narradores. Bueno, el siguiente es otro clásico catalán que ya me ha derrotado quizá 5 veces, pero es que además me ha derrotado sin ninguna razón, y no es otro que El Cuaderno Gris de Josep Pla, obra maestra de la literatura catalana, un clásico de la literatura catalana, que publicó en 1966. Lo que hizo Josep Pla fue recuperar una serie de diarios y reflexiones que había escrito mientras era un joven estudiante, por ahí los años 1918, y bueno, básicamente lo recopiló todo, lo reescribió y corrigió y lo publicó como libro. La verdad es que cada vez que lo empiezo a leer me fascina. O sea, Josep Pla es que es de estos escritores que te puede hablar, y no exagero, te puede hablar de pescado, y estás así. Porque tiene un catalán tan rico, cada palabra en su sitio, unos adjetivos tan bien utilizados, una cadencia, un vocabulario, no sé, una forma de narrar que es que te puede contar cualquier cosa que yo sepa. Josep Pla no tiene novela, y aún así es uno de los escritores más reconocidos de la literatura catalana. Yo he leído ensayos suyos, sí que la narración pero autobiográfica de algún viaje que hizo, y hasta un texto donde habla pues del pescado que se puede encontrar por la Costa Brava, ¿no? Pero lo narra de una forma que te engancha, y El Cuaderno Gris no es diferente. Cada vez que lo empiezo a leer me quedo extasiado de cómo Josep Pla va narrando la historia de su familia, de la vida en un pequeño pueblo que es Palafrugell, de las diferentes personas, ¿no? Y habitantes de ese pueblo. Es costumbrista. Una cosa más costumbrista no puede existir, porque realmente no hay trama. Va narrando su alrededor, y al final no deja de ser un gran retrato de la Cataluña de esos tiempos, ¿no? De esa época, pero te engancha como una novela. El tema es que lo empiezo cada verano, porque voy a pasar unos días por la zona de donde era Josep Pla, y digo, este año leo El Cuaderno Gris, y lo voy dejando aparte. Es una cosa que no se entiende, porque realmente me engancha y me gusta. No puedo decir, me ha aburrido. En ningún momento, no hay una página aburrida. Está llena de reflexiones, pero de subrayar y decir, chapó, qué gran reflexión vital me acabas de poner aquí, así de pasada, ¿no? Pero por X o por Y, siempre lo acabo dejando aparcado. Yo creo que su extensión debe tener algo que ver, ¿no? Que veo que tiene más de 760 páginas y digo, a ver, me gusta cómo narra Josep Pla, pero 760 páginas de retrato de la época. Pero el tema es que no me llega a aburrir, es que lo voy dejando abandonado. Yo sé que algún día lo voy a conseguir. Es otro de los 8000 literarios, pero además es que estoy seguro que me va a encantar. O sea, que voy a acabar El Cuaderno Gris y diré, qué obra maestra esta. O sea, no... Es de estos libros que, como me pasó con el Don Quijote, ¿no? Lo voy atacando como poco a poco, leo algunos capítulos, lo dejo y tal, y hasta que un día no diga, vale, lo empiezo de nuevo
y no paro hasta que lo termine. No lo voy a considerar leído, porque es como que lo voy probando simplemente. De Cataluña volamos hasta Rusia, porque en el año de 1973 se publica Archipiélago Gulag de Alexander Solzhenitsyn. Creo que lo he dicho bien. De este libro también sé más bien poco. Lo que pasa es que José Carlos lo menciona mucho en el Café de Mendel, el podcast que hacemos juntos. Y es como que se me ha ido quedando y lo tengo como un libro que quiero leer en algún momento de mi vida, pero que tampoco sé tanto. Sé que es muy extensa, que está formado de 3 partes más o menos autónomas, y en el que su autor, Solzhenitsyn, se propuso denunciar y retratar el horror de la represión política de la URSS, ¿no? De la Unión Soviética. Él mismo sufrió esta represión en propia piel, pero dedicó muchísimos años a ir recopilando testigos para tener hasta... O sea, tengo la sensación de que el autor se propuso el reto ambiciosísimo de no dejar nada en el tintero, que todos los horrores perpetrados por la URSS quedan retratados en su libro, ¿no? Y claro, yo he leído algunas opiniones de quizás excesivo, ¿no? Que la ambición desmedida de esta obra, pero que a la vez es muy dura de leer, ¿no? Porque te habla de historias reales. Me recuerda un poco a Svetlana Alexievich, ¿no? Pero bueno, entre esto y que es muy extensa, me intimida bastante. Sé que algún día lo voy a leer, o espero leerlo algún día, pero bueno, de momento puedo esperar. El mismo año, pero en vez de en Rusia, en Estados Unidos, Thomas Pynchon publicaba no solo la que se considera su obra maestra, sino también una de las obras más difíciles y más complicadas de la literatura universal, El arco iris de la gravedad. Sé que este libro es complejísimo de leer, y es larguísimo, y que presenta un amplio elenco de personajes. Aparecen muchísimos personajes, se ambienta en los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, y va siguiendo la historia de cómo se diseña, se produce y se lanza un cohete por parte de los alemanes. Sé que es esto y que hay un chip que se tiene que instalar en un cohete. Yo no sé más. Solo sé que es una ida de olla impresionante. Le otorgaron el Premio Nacional de Literatura y en vez de ir Thomas Pynchon a recogerlo, mandó a un payaso a recogerlo por él. Estamos hablando de este tipo de personaje. Y además un tío que no quería salir en ninguna fotografía. O sea, tenía una manía personal que no quería que le fotografiaran. O sea, un personaje que fue muy admirado por David Foster Wallace, y esto es lo que más me llama la atención de este libro, si no, no me habría llamado nunca atención, pero ya sabéis que a mí David Foster Wallace me encanta. Y para David Foster Wallace, su dios era Thomas Pynchon, que es esto, ¿no? Una de la posmodernidad. Es que no sé más. No me preguntéis porque no sé más. A mí me llama la atención por lo de Foster Wallace y sé lo que os he dicho, y que es dificilísimo de leer. Una idea de olla dificilísima de leer. Ya empezamos con lo latinoamericano, y es que una de las temáticas que más me llama la atención de la literatura latinoamericana es la conocida como la novela del dictador, ¿no? Lo que pues en Gabriel García Márquez es El otoño del patriarca. Pues bien, la contribución de la literatura paraguaya a este género latinoamericano fue Yo el Supremo. Sé que en este libro que yo tengo, la edición centenario de la Real Academia Española, Augusto Roa Bastos lo que hace es ficcionalizar la historia, la vida del dictador paraguayo José Gaspar Rodríguez. Y lo hace con muchísima atención tanto a la historia como al mundo irreal que se va creando este dictador a su alrededor. Esta novela, por lo que sé, es un gran ataque al autoritarismo, como son todas las novelas de dictador. En la edición que tengo yo, que supongo que tiene bastantes apéndices y tal, tiene unas 600 páginas sin los apéndices. Y sé que es un argumento como muy disgregado, muy complejo, por las diferentes perspectivas que va asumiendo y va adoptando el narrador. A mí me intimida. O sea, ahora mismo os diría que de la literatura latinoamericana es de los que más me intimidan, pero también me llama muchísimo la atención. Saltamos casi 10 años y nos plantamos en Portugal para hablaros de un 8000 literario de estos que digo, ¿cómo puede ser que a día de hoy todavía tengas pendiente? Porque además es que me llama muchísimo la atención. Sé que lo voy a leer pronto, es que lo sé. Y es el libro del desasosiego de Fernando Pessoa. Yo tampoco lo entiendo. Yo no entiendo cómo todavía no lo he leído hoy. Es que además, mira, por número de páginas, 420 páginas. Tampoco creo que sea tan complicado de leer. Sí que creo que lo voy a leer como los ensayos de Montaigne, así poco a poco, no todo seguido. No sé si lo habéis leído, dejadme en los comentarios que me recomendáis si leerlo todo seguido como una novela o
ir leyendo sus partes, porque sé que el libro del desasosiego, aunque con la excusa de una presunta autobiografía de Bernardo Soares, se compone de más de 500 fragmentos de diario, de aforismos y divagaciones sobre diferentes temas cotidianos y de filosofía general. O sea, creo que va a ser un poco, quizá con la máscara de cierta ficción, pero va a ser algo un poco como los ensayos de Michel de Montaigne. Lo quiero leer, me llama muchísima atención, he oído hablar muy bien de este libro, pero os mentiría si os dijera que a día de hoy no me intimida, así que me intimida, o sea, no sé por qué, que yo sepa, nadie me ha dicho, uy, es complicadísimo el libro del desasosiego, pero me crea respeto. Y dicho esto, nos plantamos en el siglo XXI finalmente. Espero que no se esté haciendo muy largo este vídeo. Con 2666 de Roberto Bolaño, publicado póstumamente en el año 2004. Ya sabéis que hasta hace poco yo no había leído nada del escritor chileno Roberto Bolaño, pero creo que fue el año pasado, sí, el año pasado leí Los Detectives Salvajes y me gustó bastante. Este año he leído Estrella Distante, que me ha gustado mucho. Y siento que tanto Estrella Distante como Nocturno en Chile, que me compré, son como ensayos antes de meterme en este pedazo de obra que muchos en la reseña de Los Detectives Salvajes me dijisteis, ahora por 2666. Y dije, bueno, es que ya son palabras mayores, 2666, a ver cuántas páginas tiene aquí. Tiene más de 1200 páginas, o sea... Es larguísimo, que por cierto, qué feo es el diseño, es que nunca me voy a cansar de decirlo. Esto no es una mancha mía, ¿eh? No vayáis a pensar que soy un guarro, es el diseño. Mira, los señores de Alfaguara consideraron que era una buena idea. Pero bueno, el tema es que este fue el libro póstumo de Roberto Bolaño, que escribió enfermo con la idea de que se publicara en 5 libros diferentes para que su familia pudiera vivir al menos durante bastante tiempo, de la publicación de estos libros, ¿no? Durante los últimos años de su vida se puso a trabajar cada día en estos libros para que su mujer y sus hijos estuviesen cubiertos una vez él pues muriera. Sin embargo, después de morir, el editor de Roberto Bolaño, Jorge Herralde de Anagrama, junto a su viuda, llegaron a la conclusión de que, teniendo en cuenta la gran calidad literaria de la obra, era mejor publicarla como un solo libro, ¿no? O sea que aquí nos vamos a encontrar 5 libros en uno. También sé bastante poco de este libro. Sé que se desarrolla en la ciudad ficticia de Santa Teresa, que... bueno, viene a representar Ciudad Juárez, y que la historia arranca cuando 4 críticos literarios viajan al desierto de Sonora, el mismo escenario que Los Detectives Salvajes, tras las huellas de un misterioso escritor desaparecido. Me sigue recordando mucho a Los Detectives Salvajes. Pero bueno, a partir de estos hechos, la historia de estos críticos se cruza con una serie de asesinatos que tienen lugar por ahí. Y es que no sé nada más. Solo sé que si me tiene que gustar tanto como Los Detectives Salvajes y Estrella Distante, me va a encantar, pero también es cierto que es un cacho proyecto. He decidido priorizar el Ulises y la montaña mágica antes que este señor tocho. El penúltimo 8000 literario pendiente, en realidad son 3, que se publicaron en Rumanía entre los años 1996 y 2007, y no es otra que la trilogía Cegador del escritor rumano Mircea Cărtărescu. Bueno, ¿qué os voy a contar? Yo ya he leído Solenoide, que para mí era otro 8000 literario, y es el libro, al menos de momento, que sepa yo, más largo de Mircea Cărtărescu, pero bueno, si juntáramos la trilogía Cegador, yo creo que es más larga que Solenoide, ¿no? Solenoide ya os dije que me encantó, que no hay razón para que te intimide, porque la verdad es que, aun siendo un señor tocho, una vez me puse a leer, se me pasaron las páginas volando. Yo he empezado más de una vez la primera parte de la trilogía, el ala izquierda, y bueno, ya solo empezar a leer el primer capítulo me dejó... Es que es impresionante cómo escribe este señor. Yo lo quería tener leído para cuando saliera Teodoros, su nueva novela que sale ahora en septiembre, pero no ha podido ser, es que esto es mucho tiempo, ¿eh? O sea, estamos hablando, si unes todas las páginas son bastante. Pero bueno, nos volvemos a encontrar, ¿no?, en la trilogía Cegador,
ese realismo mágico, onírico y posmoderno de Mircea Cărtărescu. Es como que Mircea Cărtărescu ha absorbido diferentes corrientes literarias, desde Gabriel García Márquez a muchas veces cosas de David Foster Wallace, de la posmodernidad y de Kafka, y hacer un universo propio. Es extraordinario. Es una vergüenza que no le hayan dado el premio Nobel de Literatura. O sea, se lo van dando a gente y a escritores que algunos me gustan, otros no, pero no se pueden comparar con esto. O sea, simplemente no se pueden comparar con Mircea Cărtărescu. Está en otra liga este señor. ¿Y qué deciros de esta trilogía? Sé que sigue el cuerpo de una mariposa, es lo que, no sé, en todas las sinopsis y en todas las notas de prensa aparece de esta trilogía. El ala izquierda, el cuerpo y el ala derecha. No sé esto qué impacto, qué importancia tiene narrativamente, pero sé que la idea es esta, ¿no? Que va formando una mariposa. Y bueno, sectas, circos errantes, Bucarest, un ejército de muertos vivientes, ángeles bizantinos, o sea, es ese popurrí. La verdad es que Mircea Cărtărescu no vende por sus sinopsis, porque yo me agobio leyendo sus sinopsis. Yo, cualquier libro de Mircea Cărtărescu, sobre todo los largos y solenoides, que lo leí y dije, ¿de qué va esta novela? O sea, yo empecé Solenoide habiendo leído varias veces la sinopsis y sin ninguna idea de lo que me iba a encontrar. Y de hecho, cuando os hablé de Solenoide aquí en el canal, una de las primeras cosas que os dije es: el objetivo de esta reseña es hablaros de este libro sin agobiaros como yo me agobié cada vez que oí hablar de esta reseña. No sé si lo conseguí, porque al final Mircea Cărtărescu es muy suyo y es muy complejo, pero el objetivo es este, porque realmente a mí me tira para atrás. Leo la sinopsis de cualquiera de esos 3 libros y digo, madre mía, qué ida de olla. Cărtărescu es apuesta segura. Lo más seguro es que finalmente lea Teodoros antes, pero tengo la trilogía Cegador ahí, pendiente, como un 8000, pero un 8000 intimidante y atractivo. Más intimidante seguramente por el número de páginas que por lo que me voy a encontrar, porque por lo que sé es más o menos como Solenoide, ni más difícil ni más fácil, así que ya me lo conozco y tampoco hay para tanto. Y el último 8000 literario pendiente, que no tengo aquí por cierto, fue publicado póstumamente en el año 2011 y es la novela en la que estaba trabajando David Foster Wallace cuando se suicidó, El Rey Pálido. Es David Foster Wallace. Es además David Foster Wallace queriendo hacer una cosa un poco como hizo James Joyce, ¿no? Que hizo el Ulises y dijo, ahora voy a hacer una cosa todavía más complicada, todavía más ambiciosa que el Ulises. Pues David Foster Wallace dijo, ¿os ha gustado la broma infinita? ¿Os ha parecido complicado? Pues ahora voy a hacer una obra que supere la broma infinita y que todavía sea más compleja, ¿no? Y empezó a trabajar en El Rey Pálido. Y mira, se suicidó, o sea, con esto lo digo todo. Pero es que aparte de esto, está inacabada, pero es que aparte de esto, el editor ordenó y editó lo que encontró en los papeles de David Foster Wallace. O sea que esto es una complejidad añadida. David Foster Wallace no decidió cómo publicarlo, sino que fue el editor quien interpretó su voluntad. Y lo único que sé es que a través de su protagonista va indagando en el sistema fiscal americano, adentrándose en el tedio, en el aburrimiento, en la monotonía y en todo lo gris de este mundo. Es que mira, dice el sistema fiscal americano y ya me estoy aburriendo. Pero sabiendo cómo es David Foster Wallace y cómo sabía retratar esa parte del capitalismo americano y del individualismo y del consumismo americano, creo que va a ser una obra maestra. La verdad es que no sé muy bien qué me voy a encontrar en El Rey Pálido, si va a ser muy complejo, pero sí que me intimida. Pues seguramente voy a leer antes más cuentos y más libros que tengo pendientes de David Foster Wallace, como su primera novela, La Escuela del Sistema. Pero ahora mismo de su obra, la que me intimida, la que digo, algún día voy a leer, pero bueno, piano, es El Rey Pálido. Y con El Rey Pálido acabo este recorrido por los 8000 literarios que ahora mismo tengo pendientes, que quiero leer en algún momento de mi vida, pero que me intimidan por diferentes razones. Y también termino este especial por los 40.000 suscriptores, habiendo recorrido 48.000 literarios. Muchísimas gracias por verme hasta aquí. Si os ha gustado este vídeo, dejadme un like por aquí abajo. También dejadme en comentarios cuáles son vuestros 8000 pendientes, si habéis leído algunos de los que yo he mencionado, si me dais algún consejo, si creéis que no hay para tanto, si estoy innecesariamente intimidado, si estoy intimidado con razón, si os gustó, si no, dejadmelo todo en comentarios, que yo siempre os leo y os lo voy a agradecer mucho. Y sobre todo, no olvidéis suscribiros en el canal para no perderos ningún vídeo. Leed mucho.